Y como cada viernes es momento de darle paso al pulso de la semana y por eso recibimos con mucho gusto a Valeria Milman y Deli Leonel Vera. ¿Cómo están? ¿Qué ¿Cómo andás, tal, Lu? Muy bien, Lu? Un saludo bienvenidos. para ti y para la gente en Y casa. para Rosario, que debe estar descansando después de esa noche agitada en carnaval, que se conocieron los fallos para la liguilla. Viernes así que- Sin duda. colchón le llaman. Exacto, bueno, Viernes claro. colchón. Hoy no hay nada y ya Claro. empieza mañana la liguilla. Muy bien. Bien, y hoy nos proponen un tema que se derivó a partir de la conferencia del viernes pasado, que todos recordaremos tras el Consejo de Ministros que encabezó el presidente de la República, Germán Borsi, y en cierta medida se generó o se derivó en un tema que ustedes nos van a contar a continuación. ¿De qué se trata? Sí, ¿sabes qué pasó? Muy desapercibido en esa conferencia. Se suscitó un hecho muy particular. Baja el presidente de la República, va a dar la conferencia de prensa que todos ya conocemos por el caso Cardama, y en determinado momento en un lugar en la silla se sienta la ministra de Industria. Enfrente a... En la primera fila. Exacto, en en la la primera primera. fila, estamos hablando de Cardona. Y en determinado momento la gente de protocolo le dice, acá va la vicepresidenta, al lado del secretario de la presidencia. ¿Quién era la vicepresidenta en ese momento en funciones? Porque Carolina Cose estaba de viaje, Blanca Rodríguez. Entonces, de alguna manera, si se quiere, quedó puesta la fórmula presidencial. Miren, ahí tenemos en imágenes. Ahí está Cardona, dice, me siento acá. Atrás va pasando Blanca Rodríguez, se sienta Cardona, mira, ahí lo vemos también a Sibila, y después Cardona Todavía está ahí. todavía está ahí, Ujú. y está Blanca Rodríguez hablando con gente de presidencia. Después eso cambia rápidamente y queda la estructura de Blanca Rodríguez. Ahí la vemos y en el ahí la medio, vemos al lado de al Alejandro lado Sánchez. de Alejandro Sánchez. De alguna manera, si se quiere, quedó instalada esa suspicacia que ya viene Desde la campaña. desde la campaña electoral de Blanca Rodríguez y el Pacha Sánchez, la fórmula presidencial. Y bueno, hay que anotar este día. Pero vamos a entrar un poco a repasar, Sí. porque nada se antojadizo. Blanca está ahí por una razón, Blanca Rodríguez, y es como si fuera, no, bueno, todo el mundo la conoce, obviamente. Sí. Porque fue designada o fue puesta ahí por José Mujica, el expresidente, que de alguna manera es una bendición papal, ¿no? Mujica la pone ahí en ese Sí. lugar junto con Lucía Topolansky, y bueno, este es tu lugar, es tu destino. Esto aparte tiene una connotación muy especial, porque en 2024, cuando la Blanca Rodríguez es anunciada Sí. como parte del MPP, que se fue del periodismo, de la conducción de Subrayado luego de 20 años, nada más y nada menos se dan la huella de Seregni. Un 27 de agosto de 2024, el expresidente José Mujica, que padecía cáncer, estaba internado. Ese día fue dado de alta y todos pensábamos, y me acuerdo que lo hablamos en la redacción, ¿va a ir José Mujica, ¿no?, a esa conferencia tan importante, a ese anuncio? Sí. Pero sí fue en silla de ruedas. Y ahí vemos, tenemos la imagen, que no la tenemos ahora para compartir, pero sí la tenemos en la cabeza, en nuestra retina, de que estaba Mujica, Topolansky, Blanca y el Pacha. Ya estaba. Los cuatro. Era como ¿No? el hijo prodigio de Mujica, presentando en sociedad a una comunicadora con más de 20 años de trayectoria en uno de los canales de aire, integrando el Frente Amplio. Siempre dijo que era independiente, Sí. que sí, iba a sí, trabajar sí. en el Frente Amplio de independiente. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Así las cosas, como que fue decantando también en esto. En definitiva, con este repaso que ustedes hacen, desde que se los vio junto a ambos, a Sánchez y a Rodríguez, está ese rumor de que podría ser la fórmula para el 2029. Claro, pero yo le Sí. pregunto a usted, ¿les queda alguna duda? Yo creo que no, es algo que Falta como mucho decíamos, tiempo también, Falta. pero Pero son Nosotros nombres quisimos salir de un poco de peso. agenda Pero a ver. y analizar esa foto, por eso es que la Pero a ver. trajimos hoy acá, esa imagen. A ver, Alejandro Sánchez, integrante del MPP, Blanca Rodríguez, una persona bastante conocida, cálida para hablar, Sí. comunicadora, Sí. que le llega a la gente, que pensamos en un determinado momento que al Parlamento le iba a faltar gente del Frente Amplio para articular. Ha demostrado que está a la altura y Bueno, que reúne las características. En dicho momentos por- clave donde no estuvo Sí. Carolina Cose, ella estuvo articulando. Dicho por legisladores incluso de la oposición, que ha sido una muy buena conductora en las sesiones en las que no ha podido estar Carolina Cose como vicepresidenta, ¿no?, presidenta de la Asamblea General, que ha conducido muy bien el debate y la discusión, que ya sabemos que es muy acalorada en el Parlamento. Pero bueno, a mí no es que me queden dudas. Yo creo que esto es como decíamos, esto viene de una cronología de hechos, sucesivos hechos que van marcando algo, ¿no?, y que nos muestran algo. Ahora, vos decías, ¿me quedan dudas? Yo creo que no. Ahora, el Pacha Sánchez es como el hijo, es el hijo político de Lucía y de Mujica, ¿no? Bueno, ¿cómo van a articular esa posible fórmula, no? Y bueno. Porque, a ver, ella está haciendo muy buen trabajo a nivel del
como senadora y en el caso que le toca suplantar a Carolina Cosa, que en realidad esta foto o esta imagen va a volver a pasar, porque una vez que Carolina está de licencia, la que asume es ella, que es la primera senadora. Bueno, pero acá ya da el Orsi no está, puntapié. Acá no, ya sin da el duda, puntapié. pero Orsi no está también. Carolina asume la presidencia en ejercicio y Blanca va a seguir siendo vicepresidenta en ejercicio. Y ha tenido que estar en un hecho muy importante, que como decía Lu, en la conferencia por la rescisión del contrato con Cardama, que es uno de los hechos políticos que va a marcar, marca hoy, pero marca la agenda y va a marcar la campaña. Sí. ¿no? Ustedes se imagínense dentro de algunos días si esto se lleva al tema de la justicia y donde van a tener que pasar actores del gobierno anterior. Esto va a desgastar a la oposición, la va a desgastar. Entonces, salga bien o salga mal para un lado o para el otro, la oposición arranca con 2 puntos abajo. Así es. Entonces, acá ya por ahora tenés una fórmula armada. Ahora, hay que ver qué pasa con la interna del MPP. Exacto, bueno, se supone o todo está encaminado para, como decíamos, como el sucesor, entre comillas, de Pepe y de Lucía, que es el Pacha Sánchez, sea quien, más allá de que Blanca obviamente fue presentada y tiene de alguna manera esa bendición, como decía yo, de parte de Lucía y de Mujica. El Pacha para mí va a seguir siendo el número 1, porque aparte está haciendo carrera en el Ejecutivo como secretario de la Presidencia, es la mano derecha del presidente. ¿Y vos decís que en ese caso tiene que ser entonces el presidente y Blanca la vicepresidenta? No sé, capaz que de repente puede pasar haciendo un poco de... ¿Sabés que yo lo veo al revés? ¿Por qué? ¿Sabés que Uruguay, yo creo que 2029, y después vamos a ver qué es lo que pasa en la oposición, yo creo que Uruguay ya está preparado para tener una mujer presidenta. Para mí también, ahora. Y creo que este sería el momento. Después hay que ver la interna del MPP, hay que ver también los egos. Sí, pero vamos allá de los egos. Hay un tema del caudal político. No, Alejandro Sánchez, no. sí. Alejandro Sánchez tiene una carrera política que Blanca no la tiene. Blanca lo que tiene es medio partido ganado, o más todavía, porque es una persona, una figura conocida que le llega a la gente, que genera credibilidad, más allá de que a algunos le puedan gustar o no. Y es alguien que estaba en la casa de muchos uruguayos durante ¿cuántos años? Más de 20. ¿Querés que te diga algo? Sí. Están en un empate técnico. Bueno, podría ser. Los dos pertenecen a la MPP. Sí, solamente que pase algo extraño y que vamos a ver caras repetidas. Pero también de nuevo, que vamos a ver también a Carolina Cose, a Mario Vergara todavía compitiendo por una interna del Frente Amplio, cuando ya tenés más o menos una fórmula que creo que logra consensos dentro del Frente Amplio. Está bien generar una interna. Está bien que el MPP es uno de los sectores más votados y es el más votado, de hecho. Ahora hay que ver qué pasa en los otros sectores también, porque no te olvides una cosa, no se olviden una cosa. La fórmula generalmente siempre es el más votado en una interna con la segunda o segundo más votado. Un momento que no pasó. Daniel Martínez es el ejemplo claro. Daniel Martínez puso a Graciela Villar como vicepresidenta en la fórmula y no Carolina Cosa, que era la segunda mejor votada dentro de la interna del Frente Amplio. Y eso generó mucha molestia dentro del Frente Amplio, ni que hablar con Carolina Cose, ¿no? Entonces, hay que ver, yo no digo que Blanca no esté preparada, digo que Blanca está haciendo carrera más que nada en el Senado y más que nada en el Legislativo y Pacha en el Ejecutivo. Entonces uno tiende a pensar que lo lógico sería que si hay una fórmula que vaya el Pacha como presidente y ella como vicepresidenta. Yo estoy en desacuerdo contigo. No, está bien. Yo estoy en desacuerdo Está contigo. perfecto que estés Para en mí desacuerdo. tendría que ir primero Blanca y de vicepresidente Alejandro Sánchez. Está bien. El oficialismo ahora se aseguraría también una articulación muy buena con alguien con experiencia para llevar adelante los temas parlamentarios. Sin duda que el Pacha Sánchez, la carrera que tiene legislativa, nadie la pone en tela de juicio. Eso es así, pero... A ver, y por supuesto estoy a favor de las mujeres y me encanta que siempre haya una mujer en una fórmula, pero digo, estoy haciendo una lectura de la situación y de cómo están construyendo su carrera a partir de este gobierno. Pero, a ver, ¿por qué o qué motiva a los uruguayos, Lu, Deli, a elegir un candidato? Le consultamos, por supuesto, a nuestra consultora de cabecera, que es Factum, obviamente Eduardo Botinelli, que nos proporcionó una encuesta que se hizo luego de las elecciones para ver qué es lo que motiva a los uruguayos a elegir un candidato. Bueno, y ahí lo vemos. Y ahí lo vemos. Tenemos candidatos o senador a diputado sin tener en cuenta ni el candidato a presidente ni el partido, un 15%. El partido sin tener en cuenta los candidatos, un 36%, lo que más porcentaje tiene. El candidato a presidente sin tener en cuenta el partido, el 35%. Y después no sabe todavía o no contesta 5, no sabe un 4 y en blanco y anulado. Está claro que la mayoría de la gente vota por ideología, ¿no? Bueno, sí, ahí vemos igual hay un 1% de diferencia entre eso. Yo creo que
que sí es verdad que uno elige también por ideología, pero en general, pero también me parece que los candidatos pesan y eso te puede hacer ganar o perder una elección. A mí me encantaría hacer una encuesta sobre qué piensa la gente, si primero Blanca, segundo Alejandro Sánchez, bueno, o primero Alejandro Sánchez y segundo Blanca Rodríguez. La hacemos y la compartimos en algún otro Porque pulso, la no verdad, se ríe. porque la verdad, Bueno, sí, la hacemos, a ver qué dice la gente. Me gusta. Me gusta cerramos el por acá el desafío. tema. Sí, Lu decía, nos estamos adelantando. Es verdad, Sí. nos estamos adelantando un poco. Igual, porque falta todavía. Falta mucho, Yo te voy mucha a agua decir puede una correr cosa. bajo el puente. ¿Qué? Yo te voy a decir una cosa. La campaña se adelantó desde el viernes pasado, Sí. cuando vos dijiste el gobierno y la oposición firmaron el divorcio. Sí, así es. Cardama va a ser un punto de partida rumbo a las elecciones. Ya es un punto de partida. Salga bien o salga mal. Igual estamos lejos todavía, creo que el sistema político, y a veces también los periodistas que nos metemos en ese bucle, estamos lejos de la gente. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué no le importa? ¿Le importa Cardama? ¿Cuántas investigadoras? ¿O le importa la seguridad, el empleo? Estamos viendo noticias que no son tan alentadoras en cuanto al empleo, la seguridad pública, por supuesto, que es uno de los temas centrales. Entonces sí, Cardama es verdad que es importante, porque es un tema de Estado, de todos los uruguayos, pero creo que hay cosas que son más terrenales, más tangibles, que no estamos todavía siendo muy satisfactorio, me parece. Le prometo una encuesta para la Sí, semana que viene. Dale. Otro tema importante que pasó esta semana y que también es importante para todos, que es la siniestralidad vial y la seguridad en el tránsito, teniendo en cuenta que esta semana a nivel legislativo se presentó un proyecto de ley para buscar bajar, al menos a la mitad, las multas por exceso de velocidad. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, vamos a entrar en este tema que también es un viejo tema, porque se ha Sí, discutido hace y mucho. hablado hace mucho tiempo, y está también esta pregunta, esta interrogante que surge es si las multas sirven para recaudar o con un fin educativo, o de las dos, pueden ser las dos opciones, ¿verdad? No tiene por qué ser una sola. No está sirviendo mucho para bajar la siniestralidad, No, ya, eso seguro. Sin ya ha duda. quedado claro en los propios índices que da a conocer el gobierno, ¿no? Bueno, pero entramos en detalle, si te Sí, parece, vamos qué a es lo que entrar en establece. detalle. qué es lo que establece. Cabe recordar Sí. que en 2023 un decreto del Ejecutivo, en este caso el gobierno de Luis Lacalle Pou, el que estaba en funciones, establece que las sanciones y las multas a nivel país son todas una. Esto significa, las multas por exceso de velocidad, vamos a concentrarnos en esto, que es el proyecto, como decía Lu, que presentaron los legisladores. Son las mismas a nivel de todo el país. Sí. Esto fue también en consenso y con acuerdo del Congreso de Intendentes. Pero, Sí. ¿te parece ya repasar? Sí, vamos a ver la placa de valores, a ver cómo están hoy en día las multas y cómo Exacto. quedarían las multas en caso de que se apruebe este proyecto. 3 legisladores, en este caso iría por la vía legislativa y después se unificaría, pero pasaron distintas cosas que ya lo vamos a ir charlando. Vean ustedes ahora cuál es el valor actual de las multas y qué propone el proyecto. Hasta 20 kilómetros, 5 unidades reajustables, ¿no? Estamos hablando de 9.000 cuánto pesos, valía. más o menos. 9.000 pesos. Lo que pretende ahora este proyecto es bajar en un 2,5 la unidad reajustable, estamos hablando de unos 4.500 pesos. ¿no? Así es. Y ustedes lo ven entre 20 y 31, entre 31 y el doble menos 1, y encima del doble las 15 unidades que son las que están actualmente, pretenden también bajarla a 12 unidades reajustables, que más o menos son... 15 unidades son 27.000 pesos, así que calculen unos 20.000, un poquito más. Sí. A ver, hay algo que dice este proyecto, que es que los delitos más graves, por ejemplo, 12, ¿no? Sí, 15. 15. Los de 15 UR, que Sí. son, por ejemplo, conducir bajo estado de alcohol, conducir bajo estado de droga, conducir sin libreta, Las las picadas. picadas, el exceso de velocidad más del doble, todo eso no se va a tocar, que Mm. es 15 UR, que son más o menos aproximadamente 27.000 pesos. Eso va a seguir estando así. Lo que ellos pretenden es esto que decíamos, ir a la mitad con los valores según que están escalonados también ya desde este decreto que decíamos del 2023, respecto a excederse en la velocidad. Claro, hay algunos hay que destacar porque esto es muy importante con las intendencias, por el Sí. tema de las autonomías de las intendencias. Hay legisladores hay intendentes que estarían de acuerdo con que el tema sea tratado a nivel legislativo y después unificarlo para cada intendencia. Pero hay otros intendentes que dicen que no, para que no se viere esa autonomía de las intendencias, que salga del Congreso de Intendentes. Ahí está, por ejemplo, el presidente del Congreso de Intendentes, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dice que eso tiene que ser en el resorte de las autonomías que tienen las intendencias, así como se generó ese decreto en el 2023, bueno, ahora también es generar un decreto que todo el Congreso de Intendentes esté de acuerdo para bajar a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad. ¿Y qué dicen desde la UNACEB? Bueno, fue consultado Marcelo Metediera, Sí. el presidente de la UNACEB se refirió a la propuesta y dijo, han sido irresponsables en seguridad vial, señaló y agregó que con este proyecto están haciendo política para recuperar el gobierno. Y sí, ¿quién no quiere bajar las multas? Es un tema de campaña. Bueno, de hecho, es obvio. el intendente Mario Vergara, que es del Frente Amplio, también está de acuerdo en bajarlas.
Pero llevaron una propuesta por el Congreso Por de el Congreso, Intendentes. como dice Nicolás Olivera. Claro, no por la vía legislativa. No por la vía legislativa. Hay que ver qué pasa Sí. con este proyecto en el Parlamento. Lo que también decía Metediera es que se está hablando de bajar cinco multas de 201 que hay, son las que se estaban hablando de bajar, pero que también hay un tema con la morosidad. Ujú. Recuerden que en el gobierno pasado también se separó el hecho de pagar la patente y las multas. Antes, si vos tenías una multa, no podías pagar la patente porque tenías que pagar todo junto. Bueno, eso hasta hace nada era así, porque ahora en marzo va a volver a cambiar. El Congreso de Intendentes votó vamos a decir, una normativa que establece que ahora, si vos vas a pagar la patente, tenés que sí o sí pagar todas las deudas que tenías respecto a las multas. Claro. Esto porque la morosidad ha aumentado significativamente. Por ejemplo, Mario Vergara decía, el intendente de Montevideo, que de 40% de morosidad pasaron a 75%. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirven las multas? Uno no comete infracciones porque sabe que no lo tiene que hacer, que está mal, o es porque le duele el bolsillo. Y por eso hablan de educar en la siniestralidad, educar en el tránsito, Sí. que sea una medida correctiva. Exacto. Sí, yo estoy de acuerdo. En parte, esto es parte política. Es política. Es política porque a quién no se le va a ocurrir bajar las multas. Yo qué sé, no sé. El tema es que si Ojalá. se bajan, la gente igual tiene que cumplir y pagarlas, porque también a los 4 años prescriben. Entonces, yo si antes, cuando estaban separadas de la patente, las multas, no las pago, pasan 4 años, entonces ¿de qué me sirve? Voy a seguir cometiendo infracciones. Por algo a nivel mundial, en cualquier país que vaya usted de Europa, no solo hay multas en el tránsito, sino también en la basura. Si tirás algo fuera, tenés una multa, si te subís al subte o al metro sin pagar un boleto también, ¿no? Entonces Otros me parece países. que... Sí, otros Otros países, pero yo países. creo que somos hijos del Otros rigor, países. igual. Otros Seguimos países. siendo tercer mundo. Y bueno, Sí, bueno, Bueno, pero sí. también si queremos mejorar tenemos que Sí. parecernos un poquito al primer mundo, digo yo, no sé. Vino picante hoy. Y bueno, es lo que tiene. Bueno, Chiquilines, les agradecemos por esta semana más que completa y los esperamos el viernes. Por ¿Cómo no? supuesto, Aquí nos vemos estaremos. el viernes que viene. Hacemos una pausa y ya venimos.